comenzando este nuevo año con desafíos nuevos. Y en este comienzo el desafío ha sido el libro de Efesios. Ya el domingo pasado hicimos una introducción y hoy toca lo que sería el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Realmente cuando me acerqué a estudiar este libro de Efesios, realmente me di cuenta que tiene una profundidad realmente tremenda. Por lo tanto, les ruego que hay temas de difícil entendimiento y que hoy conlleva discusión de grandes teólogos. Es decir, no pretendemos con el mensaje de hoy de pronto poder acabar con determinadas situaciones puntuales, pero sí hacer un acercamiento siempre parados en la palabra del Señor. Y cuando leí este primer capítulo de los Efesios, pude ponerle a este capítulo bendecidos en Cristo. Vamos a ver cómo el Hijo de Dios recibe bendiciones por estar en Cristo. A modo de introducción, muy rápido, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ir al Señor en oración. Gracias, Padre, te damos porque en este día podemos acercarnos a ti, fuente de agua viva, acercarnos a tu palabra, Señor, y queremos hacerlo con nuestra vida limpia, con nuestros pensamientos limpios, Señor, y queremos rogarte que sea tu Espíritu abriendo los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para que podamos comprobar, Señor, para que podamos entender las profundidades de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Si pudiéramos resumir el libro de Efesios en una sola palabra, ¿cuál sería? Bueno, muy bien, unidad. Lo tenemos en el logo de en Cristo. En esta introducción, esta preposición en adquiere mucho valor. ¿Qué significa a los fieles y santos en Cristo? Ese en es importantísimo porque está dando el lugar en el que se encuentran las personas a las cuales está dirigida esta carta. La preposición en es una posición que le está dando el cristiano en Cristo. ¿Saben cuántas veces aparece en Cristo refiriéndose a Él en el libro de Efesios? Más de 12 o 13 veces. Por lo tanto, es importante esto. Es lo más importante de este libro, la ubicación en Cristo. ¿En Cristo qué significa? Ser salvos. En Cristo es ser salvos, unidos a Cristo. ¿Cómo se logra esta unidad a Cristo? Por el Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esta es la función que hace el Espíritu Santo cuando uno cree en el Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de bautismo, ¿qué significa esto? Bautismo es cuando el Espíritu Santo, ¿se acuerdan qué significa la palabra bautizar? Sumergirse. Es cuando el Espíritu Santo te sumerge, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde más? En Cristo. Esto, cuando nosotros decimos en Cristo, tiene que ver con esto. Bautizados por el Espíritu Santo
pertenecemos a un cuerpo y estamos en Cristo. Ahora, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque somos sus hijos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar unidos a Cristo es el logro de la salvación. Nos da unidad a Cristo. Ahora, esta unidad que nos da Cristo, esta preposición en, es una verdad posicional. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Que no depende de nosotros. No depende de nuestro estado de ánimo, sino que esta unidad es dada por el Espíritu Santo que entra a nosotros, nos bautiza y mora y nos hace estar en el cuerpo y en la persona de Cristo. Y con esta introducción quiero que podamos hablar de este capítulo 1 con 4 puntos, porque acá Pablo cuando va a escribir lo que se llama una doxología. ¿Saben lo que es una doxología? Es una alabanza a la Trinidad, a la gloria de la Trinidad. Entonces vamos a ver 3 puntos importantes. Vamos a ver lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando termine el apóstol Pablo de aclarar lo que cada persona en la Trinidad hace, lo alaba a Él. Y vamos a leer estos primeros versículos, del versículo 3 al 6. Dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acá el primer punto es: Dios Padre planificó la iglesia. Y hay términos que requieren comprensión, una comprensión que solo la puede dar el Espíritu Santo. Y cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, esta palabra bendición trae la connotación de felicidad, gozo. Ahora, dice bendecidos con toda bendición espiritual. Y es importante que recordemos de dónde estaba Pablo escribiendo esto. Qué tremendo, ¿no? Pablo desde la cárcel escribiendo bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales, ¿saben qué significa? Denota las esferas y los ámbitos de nuestra asociación a Cristo. Si bien todavía no estamos en el cielo, somos ciudadanos del cielo. El poder de nuestro vivir diario es celestial. Nuestro llamamiento es celestial. La provisión de Dios para nuestras vidas es celestial. Por eso nos bendice con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No tenemos que pasar por una experiencia sobrenatural para sentirnos en el cielo. Cuando nosotros nos preguntamos dónde vamos a pasar nuestra eternidad, ¿qué le decimos? En el cielo. Lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros hoy potencialmente estamos en el cielo. Porque nuestra ciudadanía es del cielo. Debemos estar agradecidos al Señor por esta posición. Porque esta posición de ciudadano celestial, de estar en Cristo, no depende de nuestro estado de ánimo. Podés estar deprimido,
Podés estar pasando el peor momento de tu vida. Sin embargo, Dios nos dice que nosotros estamos en Cristo. Pertenecemos al cielo, no depende de nosotros. Ahora, cuando hablamos de bendiciones, a ver si se ve esta imagen. ¿Alcanzan a leer lo que dice la imagen? Pablo y Silas en un hotel 5 estrellas, regresando de una conferencia para líderes emprendedores. ¿Qué tal? Es que hoy cuando se habla de bendición se habla de otras cosas. Hoy cuando se habla de bendición se habla de bendición económica, prosperidad, empresa, todo lo que tiene que ver con material. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo habla de bendición, habla de bendiciones que vienen directamente de la mano de Dios, que son celestiales. Luego dice en esta primera parte, nos escogió en Él. Y esto es interesante, porque cuando vamos a este primer punto que Dios planificó la iglesia, ¿qué tenemos que entender? ¿Cuándo planificó el Señor la iglesia? ¿Cuándo te planificó para que estés ahí sentado, sentada? Desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo entender esta realidad. Nos escogió en Él. En la eternidad pasada. Y tenemos que entender esto. Miren lo que dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahora, este término de que Dios nos ha escogido es un término que trae su discusión. ¿Por qué? Porque si de pronto podemos entender que Dios nos escogió, ¿a nosotros nos escogió para qué? Para salvación. Y entonces a otros, ¿para qué los escogió? Para perdición. Sin embargo, esto no lo tenemos que entender de esta forma. Deuteronomio 7:7. A ver, tenemos que entender que Dios nos haya escogido no depende tampoco de nuestros méritos. ¿Por qué nos escogió Dios? Porque somos buenos, porque somos ¿qué? Miren lo que dice Deuteronomio 7 cuando habla de la elección que hace Dios del pueblo de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más insignificante de todos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y entendemos que Él nos ha escogido, no ha sido por nuestros propios méritos. No ha sido porque Él encontró nada en nosotros elogiable. Ahora, si nosotros nos entendemos escogidos por Dios en Cristo, en lugares celestiales, esta posición que nos da Dios es una licencia para hacer nuestra vida como nosotros queremos. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que cuando la Biblia habla de escoger, ¿saben que va de la mano de otra palabra? Él nos escogió ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Estas son las preguntas que pueden surgir y se pueden debatir en situaciones como esta. ¿Podríamos decir que Dios escoge a algunos para salvación y a otros para perdición? ¿Esto saben de qué nos hablaría? De una expiación limitada. Que Jesús murió por algunos, no por todos. Sin embargo, la Escritura, miren lo que dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
¿Dios por quiénes murió? Por todos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Juan 3:16, de memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para todo aquel que crea, no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, el tema de la elección, tenemos que entenderla, que Dios murió, Jesús murió por todos. No es una expiación limitada. Ahora, ¿cómo se podría entender entonces el tema de la elección y de escoger? Bueno, ahí viene lo que se llama la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Esto es lo que de alguna manera entendemos. Dios elige en base a su omnisciencia. Él sabía, Él sabe cómo va a reaccionar las personas frente a la cruz de Cristo. Y en base a eso nos ha elegido. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué triste es, porque ¿saben acá qué es lo que viene? Viene el ejemplo de Faraón, cuando el Señor dice que endureció el corazón de Faraón. Viene el ejemplo, por ejemplo, que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Llama la atención que desde el vientre materno le dijo: el mayor servirá al menor. Es que ya estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Libre albedrío. Nosotros tenemos libertad de elección. El Señor nos deja elegir. Su soberanía no interfiere con nuestra elección. Porque si no hubiera libre albedrío, ¿por qué habría juicio para los que no le aceptan y para los que no, para los impíos? ¿Por qué habría juicio si Dios los escogió para perdición? ¿O por qué habría gracia para la salvación? En definitiva, ¿saben por qué se pierde la gente? Por ser pecadores. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí sentados? Por gracia, por misericordia. Ahora, cuando nosotros nos sentimos elegidos por Dios, escogidos por Él, ¿para qué es? Para que seamos santos y sin mancha. Está lleno de versículos que hablan de la elección, de escoger para que sean santos. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A ver, si algo nos tenemos que llevar en esta mañana, guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, es que si hemos sido salvos por Él, escogidos por Él, no es para que vivamos una vida apartada de Él, es para que vivamos una vida en santidad y sin mancha. Y así llegamos al versículo 5. Versículos que también son difíciles de interpretar, que dice que por su amor nos predestinó, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos.
Y esto es una palabra que trae discusión. ¿Qué significa predestinar? Que nos ha dado un destino de antemano. ¿Y cuál es ese destino de antemano? Ser adoptados como hijos suyos. ¿Y esto saben con quién tiene que ver? Con el propósito que Dios pone en nuestra vida. Cuando Dios nos escogió, ¿sabés qué hizo? Puso propósito en tu vida. No te escogió para ver, bueno, después qué iba a poder hacer con tu vida. No. Desde el momento en que Dios te escogió, planificó obras, propósitos para tu vida. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La pregunta es, ¿cómo está la imagen de Cristo en nuestras vidas? Porque hemos sido elegidos y hemos sido predestinados para tener la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Y saben quién lleva a cabo esto? El Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esto nos tiene que animar. A ver, el que nosotros nos hallemos escogidos por Dios, elegidos por Él, nos tiene que animar a buscar la persona, que el Espíritu Santo forme la persona de Cristo en nuestras vidas. No puede ser una meseta en nuestra vida. Si estamos igual que el año pasado, algo anda mal en nuestra vida. Si estamos igual que hace 3 años atrás, algo no camina bien. Porque dice que el día va en aumento hasta que llega a su máximo brillo, que es cuando estemos en el cielo. La persona de Cristo tiene que ir en aumento en nosotros. Termina esta primera parte diciendo que nos adoptó, nos ha predestinado para ser hijos suyos a través del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es lo que hablaba Jesús con Nicodemo. Esta regeneración que produce el Espíritu Santo, este nacer de vuelta. Y termina diciendo, nos aceptó en el amado. ¿Saben qué significa esto? Nos aceptó en el amado. Que cuando Dios nos ve a nosotros, hijos de Él, ¿no es cierto? No nos ve a nosotros, ve a Cristo. Por eso puede decir la palabra que Él nos ama como ama al Hijo. El bautismo significa eso. Si esta es tu vida, y el Espíritu, este ejemplo lo hemos visto en Fundamentos, ¿sí? Se están acordando, y el Espíritu Santo te bautiza en Cristo, ¿qué es lo que hace? Mete tu vida en la persona de Cristo. Y cuando Dios te ve, no te ve a vos, ve a Cristo. Por eso puede decir Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esta es la maravillosa obra de Dios Padre que Pablo nos ha explicado. Dice, nos escogió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos y nos hizo aceptos en el amado. Ahora vamos a ir al segundo punto. Dijimos que es una doxología, una alabanza,
a la Trinidad. Hemos visto a Dios Padre, ahora vamos a ver a Jesucristo. Y cuando vemos a Jesucristo, la persona de Jesucristo, ¿qué podemos decir de Jesucristo? Jesucristo pagó el precio por la iglesia. Dios la planificó en la eternidad pasada y Jesucristo, ¿qué hizo? Pagó el precio por la iglesia. Vamos a leer estos versículos. Dice, ¿en quién tenemos, del versículo 7 en adelante, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, lo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, luego de que Dios planifica la iglesia, el Hijo de Dios viene a este mundo para formar la iglesia, para pagar el precio de esa iglesia. Recordemos la declaración de Pedro. ¿Cómo le responde Jesús? Bueno, yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Cristo se iba a edificar la iglesia. Todo el Antiguo Testamento expone a modo de sombras, a través de los sacrificios y holocaustos, lo que sería la plena revelación de Dios en la persona de Cristo. Jesucristo en expiación por el pecado. Hebreos 10, 6 y 7. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dijimos que si tendríamos que resumir Efesios en una palabra, ¿cuál sería? En. Esto es una observación nada más. Ahora, si tuviéramos que resumir en una palabra la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuál sería? Una sola palabra. Redención. Redención. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia habla de redención. El hombre no podía hacer nada para salvarse. Dios tuvo que redimirlo. Y esta es la palabra con la que empieza esta segunda parte, en quien tenemos redención por su sangre. Y esta palabra dice, algunos escritos dicen la redención, dándole una importancia tremenda a redención. Es la obra principal de Cristo. Y tiene 3 acepciones. Lo vamos a hacer como rápido. Una es agorazo, que significa comprar en el mercado. Es cuando una persona puede ir a un lugar y comprar algo, una mercadería. Esa palabra es agorazo. Y esta palabra se ve en 1 Corintios 6:20. Pues habéis sido comprados por precio. También tiene otra acepción, que es exagorazo. La misma palabra lo dice, te compra y te saca del mercado. ¿Por qué? Porque lo puedes comprar y volverlo a vender. No, te compra y te saca, no volvés a estar más a la venta. No puedes volver más a la esclavitud del pecado. Y esto lo vemos en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero acá, en el versículo 7, la palabra que se usa para redención es apolutrosis.
Y este es el ejemplo que muchas veces damos, es cuando alguien pagaba el precio por un esclavo, lo sacaba de ese mercado de venta de esclavos, ¿y qué hacía además? Lo dejaba en libertad. Ahora, ¿cuál fue el precio que pagó Cristo para sacarnos de esa esclavitud y ponernos en libertad? ¿Saben cuál fue el precio que pagó? Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto nos tiene que llevar a reflexionar en algo. Primero, hemos sido comprados por precio, y ese precio fue la sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Cristo tenía que morir en una cruz. Ahora, otra cosa que tenemos que entender. Cuando el Señor nos perdona, no es un acto de benevolencia, por donde deja a un lado la justicia y te perdona. Porque todas nuestras injusticias, todas nuestras maldades, Jesús recibió el castigo en la cruz. Por eso este ejemplo de la cruz, el otro día hablaba con los jóvenes, amor, justicia, ira, van de la mano. Porque si yo te pregunto cuál es el ejemplo sublime de amor por nosotros, la cruz de Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo sublime de justicia y de ira? Porque si lo vemos a Jesús entregándose por nosotros, vemos el amor. Pero si vemos un Dios que descargó toda la ira y toda la justicia en la persona de Cristo, vemos su ira. Por eso tenemos que entender que la sangre de Cristo es valiosa. Porque cuando nosotros nos acercamos y le pedimos perdón, ya Dios descargó toda su ira sobre su persona. Y tuvo un precio, y fue su sangre, y fue alto. Y creo que es un concepto demasiado sublime, demasiado alto para que lo podamos entender con nuestras mentes. Por eso necesitamos de la obra preciosa del Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos entender este precio. Porque si entendemos el precio, ya no es tan fácil pecar. ¿O sí? No da lo mismo pecar y después pido perdón el domingo a las 9 de la mañana antes de venir a la iglesia. Por eso dice, nos escogió para que llevemos vidas santas. Esa tiene que ser nuestra meta, alejados del pecado. ¿Sabés cuál es la diferencia? Está bien, porque me podría decir, ¿qué quiere decir? ¿Que no podemos pecar? Claro, vamos a pecar, pero dice que abogado tenemos y que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿sabes qué? El Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Te das cuenta la diferencia? No practicamos el pecado los hijos de Dios. Yo caigo y peco. Y vos también. Hay de nosotros si practicamos el pecado. Y esto tiene que ser un semáforo en rojo en nuestra mente. A veces hay prácticas y hay cosas en nuestra vida que se han transformado en habituales. Eso es practicar el pecado. Dice también que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio que revela Pablo en esta porción? ¿Se acuerdan? Lo leímos. Reunir todas las cosas en Cristo, absolutamente todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Dice Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque esto va a tener cumplimiento en los tiempos de Dios. Y dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia en él. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que una de las cosas más preciosas que puede haber hecho el Señor Jesús por nosotros es darnos salvación, hacernos sus hermanos y participarnos de su herencia. Esto es un regalo, ¿no? Esto es gracia. ¿Querés saber lo que es la gracia? Esto es gracia. ¿Por qué mereceríamos semejante gracia? ¿Por qué mereceríamos semejante don? Y estas son las obras maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros. Nos redimió con su sangre, nos ha revelado el misterio de su voluntad y nos ha recompensado con una herencia. Punto número 3. ¿Estamos viendo? Las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la regeneración. El Espíritu Santo nos regenera. Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, ¿cómo se hace esto? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos permite a nosotros ser regenerados. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo. En este mismo momento tiene lugar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Está claro? Sello y bautismo del Espíritu Santo tienen lugar en este mismo momento, en el momento que le hemos recibido y hemos creído en el nombre de Cristo. Ahora, el propósito de este sello que pone Dios en nuestra vida es doble. En primer lugar, ¿cuál sería el primer propósito? Bueno, indicar el derecho de legítima propiedad, es decir, le pertenecemos a Dios. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que Él provea seguridad de salvación no quiere decir que podemos vivir en el pecado. Debemos apartarnos de la iniquidad. Segundo, además este sello es la garantía de que nos va a entregar a Cristo como esposa. Por eso dice que son las arras de nuestra herencia. Lo han explicado varias veces qué significa las arras. Y esto significa cuando vos vas a comprar algo y lo dejás pagado y no te lo llevas. Bueno, el Señor, ¿qué ha hecho? Ha puesto en nosotros su Espíritu en garantía de que un día va a volver por nosotros y vamos a estar a su lado. Último punto.
Oración de Pablo. Y vamos a leer del versículo 15 al 23. Dice: por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Termina el apóstol Pablo en este capítulo haciendo una oración. Y cuando estaba estudiando, dijeron, si tuviéramos que describir al apóstol Pablo en cuestión de ministerios, ¿qué se nos vendría a la cabeza? Yo creo que primero se nos vendría misionero, apóstol, fundador de iglesias, pastor, maestro, lo que sabía de la palabra. Pero sin lugar a dudas también hay otra cualidad de Pablo, y es que era un hombre de oración. Y esto, si esto lo llevamos a la persona del Señor Jesús, porque ahí tenemos nuestro máximo ejemplo. Él era maestro, él era pastor, y él era un hombre de oración. Y vemos en Pablo, ¿a quién vemos? A Cristo. Por eso él podía decir, sed imitadores de mí. Porque si lo imitaban a él, no lo iban a imitar a él, iban a imitar a Cristo. ¡Qué autoridad para decir eso! ¡Qué autoridad para decir ser imitadores de mí! Él rogaba para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y revelación a sus hermanos. ¿Saben cómo esta acción divina tiene lugar en nuestras vidas? La sabiduría, espíritu, nos da como un poco ¿viste? Cuando hablamos de espíritu de sabiduría y revelación, ¿sabes cómo tiene lugar en tu vida esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela. El Espíritu Santo es el que te trae a tu vida sabiduría. Y es sabiduría que viene del cielo, no es sabiduría terrenal. Esto no tiene que ver con el grado de formación que tengamos. A ver, hermano querido, hermana querida, la formación que de este mundo, entendamos la formación no en cuanto a las escrituras, te puede dar una ayuda para acercarte a la palabra de Dios. Técnicas de estudio, no sé, lo que quieras. Pero ¿sabes quién te tiene que enseñar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no es el que obra en tu vida a través de su palabra, te vas a llenar de conocimiento nada más. Nada más. Es el Espíritu Santo revelándonos y dándonos sabiduría. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Tenés alguna duda doctrinal? ¿Tenés algún pasaje que te ocasione duda? Te animo a que estudies y te animo a que le digas, Señor, revelame con tu Espíritu esto.
Pablo pide revelación para comprender las riquezas de su gloria, de su herencia, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esto, no hay una palabra que esté de más. Es tremendo cuando uno quiere estudiar esto. Cada palabra va teniendo un significado tan profundo, pero me gusta porque pide revelación para que podamos comprender la grandeza de su poder, según la acción de su fuerza poderosa, tan poderosa que ¿qué es lo que hizo? Levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Saben que acá la palabra poder, ¿sabes qué? ¿Cuál es el original? Poder viene de la palabra de la explosión de la dinamita. Cuando una dinamita explota, ¿es poderosa o no? Según la acción de su fuerza poderosa, ¿saben lo que significa acción? Energía. Por eso podríamos decir que lo que se enfatiza en la capacidad explosiva que tiene ese poder para transmitir energía. ¿Qué te parece? Ese Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, tiene ese mismo poder dentro de tu vida que explota como una dinamita para que con esa energía vos le hables a los demás. Para que con esa energía vos actúes en este mundo. Por eso puede decir Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás de energías? Porque a veces sentimos que las energías se van, que las energías se acaban. Pero ahí donde viene el apóstol y te dice, aunque nos vamos desgastando por fuera, por dentro, esa energía se va renovando. Y yo me lo imagino al apóstol Pablo, en sus últimos días, se sentía un pibe de 18. ¿Por qué? Porque tenía una energía explosiva dentro de él. Tan explosiva que decía regocijado en el Señor siempre y estaba en una cárcel. Esto tiene que sacudirnos a nosotros. ¿Qué bendiciones de Dios estamos esperando? ¿Cómo está nuestra vida de llenura del Espíritu? ¿Nos sentimos renovados día a día? Termina diciendo el apóstol Pablo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo ha sido sometido a Cristo. Pero se va a cumplir, tiene un tiempo, todavía no se ve eso, pero se va a cumplir. Y si lo dio por cabeza a la iglesia. Termina el apóstol Pablo esta oración magistral con un broche de oro y lo dio por cabeza a la iglesia. Esto no podemos dejar a la pasada. Porque esta figura de Cristo, cabeza de la iglesia, tiene muchísimo significado. Primero, nos habla de autoridad. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Cristo, porque Él es la cabeza. Segundo, nos habla de unidad. Unidad con Cristo. Porque una iglesia que no tiene a Cristo como cabeza, ¿a dónde va? ¿A dónde iría un cuerpo sin cabeza? Por eso puede decir Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, porque entendía cabalmente que sin unidad del cuerpo de la iglesia a Cristo no hay vida, no hay vida. Y el cuerpo hace lo que dice la cabeza. Y estoy diciendo cosas básicas, ¿no? Tus pies van para donde tu cabeza le manda. Y tus manos y tus ojos y el resto del cuerpo. Bueno, nosotros tenemos que ser como cuerpo de Cristo, su poder actuando en nosotros, con la mirada de Cristo en nosotros,
los pensamientos de Cristo en nosotros, la guía de Cristo en nosotros a través de su Espíritu. ¿Saben cuál es la clave? Estar en Cristo. Esa es la clave, estar en Cristo. Y para terminar me gustaría hacer un llamado, porque quizás estás escuchando este mensaje y dices, bueno, pero yo no sé si estoy en Cristo. Yo no sé si soy salvo por Cristo. Bueno, ahí donde viene la fe, y la fe viene por el oír. Y debemos creer en Cristo. Vamos a terminar con una palabra de oración para aquellas personas que de pronto no están en Cristo, hoy puedan decir, Señor, hoy quiero estar en ti, quiero pertenecer a ti. Y para los que estamos en Cristo, animados para vivir una vida poderosa, con la energía que nos puede dar el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque nos hemos acercado, Señor, a tu palabra, Señor, que es santa, y entendemos, Señor, que vos nos das el poder para vivir vidas santas, lejos del pecado, de la maldad. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer en ti, Señor, a llevar mucho fruto en ti, a ser llenos por tu Espíritu Santo, a que las personas puedan ver la persona de Cristo en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, también te rogamos que si hay alguna persona que no está en ti, que no está unida a ti, Señor, que hoy no tiene la salvación, que él pueda desde su lugar decir, Señor, creo en ti. Creo que moriste por mí en esa cruz, que cargaste mi pecado, cargaste mi maldad. Me arrepiento, Señor. Hoy quiero pertenecer a tu iglesia, quiero estar unido a ti. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.